Patología del intestino delgado. El intestino delgado representa 30% del tracto gastrointestinal. Es muy largo, de 16 a 24 metros, y la velocidad de tránsito también es elevada, 1 a 2 horas. En el intestino delgado se procede a la digestión de azúcares, almidones, lípidos y la fracción nitrogenada. La digestión enzimática en el intestino delgado es más importante cuando mayor es el nivel de alimentos concentrados en la ración. Supone del 30 a 60% de la energía y 30 a 80% de las proteínas absorbidas. El duodeno mide 1 a 1,5 metros y 4 a 5 centímetros de diámetro, en un plano dorsal del lado derecho e izquierdo del plano medio del abdomen, tanto el abdomen anterior, medio y posterior. Desciende a lo largo de la pared corporal dorsal derecha y tiene una trayectoria caudal hasta la base del ciego. El yeyuno mide 16 a 28 metros y 4 centímetros de diámetro. La mayor cantidad de asas del yeyuno se ubica en el flanco dorsal izquierdo del abdomen. El ileón mide de 0,7 a 0,8 metros. El ileón es entonces la porción más corta del intestino delgado, pero del mismo diámetro. Se origina del lado izquierdo, pero se dirige hacia la derecha del abdomen medio, en la vertical de las tercera a cuarta vértebra lumbares, para terminar en la base medial del ciego. Digiere almidón, 65 a 75%, grasas, 90% y proteínas, 60 a 70%, el intestino delgado. Los minerales también se absorben en este tramo, a excepción del fósforo, absorbido principalmente al nivel del colon. Hablando del duodeno, el mesoduodeno corto fija el duodeno a la cara caudal del ciego y a la arteria mesentérica craneal. Durante el examen rectal es posible palpar el duodeno distendido alrededor de la base del ciego. Hay un duodeno dicho descendente de posición craneal del lado izquierdo del abdomen, donde se origina el yeyuno proximal, y un duodeno ascendente, fijado mesentéricamente al colon transverso y al colon menor. Con excepción de los potros con ulceraciones duodenales y estrechamiento, rara vez está afectado el intestino delgado en su porción duodenal. Es muy importante el duodeno fisiológicamente porque tiene un marcapaso peristáltico. Este marcapaso del duodeno emite 3 ondas lentas, movimientos pendulares, contracciones rítmicas y ondas peristálticas. Durante una comida normal, los alimentos llegan de la boca hacia el intestino delgado en 45 minutos. ¿Cuáles son las patologías del duodeno? La estenosis del píloro o del duodeno, la distensión a la obstrucción aboral y la enteritis anterior. El yeyuno sigue el duodeno ascendente. Fijado por un mesenterio largo, la movilidad del yeyuno es grande, lo que le predispone a herniación inguinal, por ejemplo, volvulo nudoso y atrapamiento en el orificio epiploico. Entre 15 y 20 arterias yeyunales se originan de la arteria mesentérica craneal, en arcadas anastomosantes. Además existe una red de vasos intramurales. 80% va a la mucosa. La isquemia del yeyuno requiere tanto la oclusión de los vasos mesentéricos como de los vasos intramurales. El ileón está caracterizado por la inserción del ligamento ileocecal al borde antimesentérico del intestino. Termina al nivel de la unión ileocecal sobre la curvatura menor del ciego.
Existe también un marcapaso ileocecal. El ileón es importante en la patología del intestino delgado del equino porque 50% de las obstrucciones estranguladas del intestino delgado, a pesar de que este segmento sea corto, se encuentran en el ileo. El mesenterio ileal está fijado a la pared corporal dorsal y se fija al ciego. Las patologías del ileón son el desgarro mesentérico, la hernia umbilical, la neoplasia, la hernia diafragmática, la impactación ileal. La impactación ileal es una obstrucción aboral hacia la válvula ileocecal que provoca un reflujo gástrico. Después de 12 a 18 horas. La etiología de la impactación ileal puede ser el pasto bermuda, un material muy fibroso, la nucleocefala perfilata, que puede provocar estenosis. La impactación ileal se da más en jóvenes. Requiere 53 litros acumulados antes de que el líquido aparezca en el estómago. El tratamiento hay que considerar la vaselina, los analgésicos y la fluidoterapia. Generalmente el segmento impactado se destapa sin cirugía, si es muy corto. Si no, se prefiere un manejo quirúrgico. La presión hidrostática vascular intestinal aumenta ocasionando el escape de plasma rico en plaquetas hacia el líquido peritoneal. Los pacientes con obstrucción proximal pierden gran cantidad de cloruro, sobre todo en intubación nasogástrica, y desarrollan alcalosis metabólica. La fisiopatología de las obstrucciones no estranguladas. A proximal de la obstrucción podemos tener una pared espesa por congestión venosa y edema, disminución de la absorción, aumento de la secreción, acúmulo de gas y líquido, distensión abdominal, espesamiento parietal, compresión de órganos y de vasos vecinos. Al distal de la zona de obstrucción hay necrosis posible de la pared por compresión, intestino colapsado y puede haber espesamiento puntual. Los factores de riesgo. Puede haber de las obstrucciones estranguladas. Puede haber estrangulación por lipoma pedunculado en edad avanzada, sobre todo en los ponis jóvenes y viejos. Atrapamiento en el orificio epiploico, intusucción ileal en jóvenes sobre todo, impactación ileal por anucleocefala perfilata del vaso piramidal, impactación con ascáridos en los jóvenes por una desparasitación, una hernia inguinal, sobre todo en los standard braid, y adherencias secundarias en la laparotomía. También predisponen los cambios de dietas, los niveles elevados de energía en la dieta y los pequeños estrógenos. En caso de obstrucción estrangulada del intestino delgado, la fisiopatología se resume así. Próxima a la estrangulación por vulvotorsión, intususcepción o invaginación, hernia interna o encarcelación, hernia diafragmática y lipoma pedunculado. Hay un retorno venoso alterado, una oclusión arterial. Puede haber cianosis, edema, anoxia, secuestración de sangre, necrosis, pérdida de sangre intra y extraluminal, intramural, con proliferación bacteriana y tóxica. En las patologías del intestino delgado, entonces, podemos encontrar la enteritis interior. La enteritis interior, producida por el Clostridio perfringens toxigénico, que puede migrar del colon mayor al intestino delgado. Se observa en la laparotomía una distensión del intestino delgado, un edema de la pared intestinal y un edema mesentérico. También puede haber hemorragia subserosa. La enteritis
anterior puede cursar con endotoxemia grave, con ileo paralítico, deshidratación y dolor leve. El diferencial se hace con la enfermedad de los pastos. El tratamiento de la enteritis anterior reside en la descompresión gástrica e intestinal por intubación nasogástrica. Cada 3 horas se puede hacer. En segundo lugar, hay que reponer líquidos y electrolitos perdidos. Hay que controlar la endotoxemia y restaurar la motilidad normal. La cirugía debe ser ultra rápida con mantención de la presión arterial y una buena fluidoterapia. Se descomprime el intestino delgado hasta el ciego, se evacúa el ciego con tiflotomía en el vértice. Para el tema de la antibiótico-terapia en la enteritis anterior se puede emplear el metronidazol, 2 gramos intravascular después de la descompresión nasogástrica y 3 días post cirugía, el flunixin 1 miligramo por kilo y la penicilina intravascular 10 miligramos por kilo hasta 5 días post cirugía. Suele recuperar en 48 horas. Hipertrofia muscular del ileón. 0,5 a 5% de los cólicos crónicos y recurrentes son causados por una hipertrofia muscular del ileón, a veces con pérdida de peso y inapetancia. Afecta a todas edades, pero más los animales maduros. Puede haber estenosis neurogénica y aumento de la actividad peristáltica como causa propuestas. El tratamiento de la hipertrofia muscular del ileón puede ser una miotomía ileal con incisiones longitudinales a través de las capas seromusculares del ileón afectado para permitir la expansión. También se puede hacer una derivación ileocecal. Otra patología de intestino delgado, las adherencias, secundarias a las aparatomias, pueden causar obstrucción simple del intestino delgado por compresión extraluminal o retorcimiento. También la adherencia pueden sobrevenir sin cirugía previa, por ejemplo en casos de abscesos intraabdominales, migración parasitaria y peritonitis. El diagnóstico de la adherencia se hace mediante la ecografía en línea medial ventral. Lipoma pedunculado. El lipoma pedunculado es una masa adiposa benigna originada en el mesenterio de equinos viejos o obesos y en ponis castrados. Cuando aumentan en tamaño, estiran un pedículo de mesenterio, causando una obstrucción extraluminal simple, a menudo intermitente, y cólicos recurrente. Si son muy largos, producen una estrangulación del intestino delgado, de 15 a 20 centímetros. El diagnóstico se puede hacer mediante la laparoscopia, ultrasonografía. El diferencial del lipoma pedunculado se hace con linfoma, hemangiosarcoma, carcinoma, adenocarcinoma y leomioma. Otra patología del intestino delgado es el atrapamiento en el orificio epiploico o el foramen de Wislow, que es inferior a 4 centímetros de diámetro, que tiene 4 centímetros de diámetro. El orificio epiploico se localiza en el abdomen dorsal derecho, bordeado por el hígado, el páncreas, la vena cava y la vena portal hepática. Marca la entrada a la bolsa umbilical. Rara vez la hernia es de tipo Richter y compromete solo una parte de la pared y una pequeña porción del ileón. En ocasiones existe solo una obstrucción simple. Puede existir también obstrucción estrangulada con un dolor intenso. La cirugía es peligrosa. Volvulos y torsiones del intestino delgado se encuentran habitualmente en los jóvenes caballos. La rotación de un segmento del intestino delgado alrededor de su eje de su mesenterio produce un volvulo. Puede ser de 180 a 360 grados o más. Es el producto de una alteración del peristaltismo por lesiones predisponentes como hernias internas, infartos
adherencias, persistencia congénita del divertículo de Meckel o de una banda de mesodivertículo, o más directamente por parascaris y cambios bruscos de alimentación. El tratamiento de los duros es quirúrgico. En herniación interna o incarceración, que puede generar voluro nodoso. La herniación interna puede hacerse en el espacio nefroesplécnico por defectos o desgarros del mesenterio, al nivel del ligamento gastroesplécnico, de la curvatura mayor hasta el ilio, al nivel del ligamento ancho, al nivel de la banda mesodiverticular, que es un vestigio de la arteria vitrina, por el divertículo de Meckel, una banda vitelo-umbilical. Puede ser una herniación interna diafragmática, congénita o por desgarros del diafragma, causando disnea. Puede ser secundaria una gestación, una distosia, un parto, un ejercicio severo y una distensión abdominal. La herniación interna también puede ser inguinal o escrotal. En los recién nacidos están albergue más incidente. Provoca un cólico agudo en los machos. Puede ser una porción del epiplón o del intestino delgado. También una inerción interna posible es la hernia umbilical en los potrillos. Las intususcepciones pueden ser intususcepción jejunales, ileosecales, ileales. Son el resultado de un peristaltismo anormal. La congestión y el edema con infarto conducen a la necrosis. Las intususcepciones son predispuestas por los parascaris securum, por la hipo o hipermotilidad entérica, por la enteritis, el anoprocefala, la arteritis mesentéricas, los cambios abruptos en la dieta, cuerpos extraños, tumores intraluminales y tratamiento antiparasitario. Las intususcepciones ileosecales son más comunes. Provocan cólico recurrente y obstrucción parcial recurrente. Otra patología del intestino delgado, la impacción con parascaris. Provoca un infarto intestinal no estrangulado. También está la arteritis mesentérica craneal por Strongylosis vulgaris, que este provoca infarto intestinal no estrangulado, con distensión del intestino delgado, reflujo gástrico, aumento del líquido peritoneal con células nucleadas y aumento de proteínas totales. Provoca un dolor leve a intenso. El tratamiento se hace mediante la heparina, el flunixin, la fluidoterapia y antihelmínticos. Puede haber un hileo postoperatorio después de una cirugía del intestino delgado. Se trata con proquilíticos. Y los divertículos intestinales se pueden encontrar ocasionalmente. Son protrusiones de la mucosa a través de un defecto de la parte muscular. Puede ser un falso divertículo también por pulsión. Existe divertículos intestinales congénitos y asintomáticos, pero la ruptura produce peritonitis y muerte. Otra patología, la IBD, el complejo IBD, inflamatoria intestinal, la patología inflamatoria intestinal, que tiene varias formas. La enteritis granulomatosa, la enterocolitis linfoplasmocítica, la multisistémica eosinofílica epiteliotrópica enfermedad y la enfermedad idiopática eosinofílica local, que pueden encontrarse en el yeyuno, en el ileo, de manera focal, o esta última, la idiopática focal y eosinofílica enteritis, que puede ser focal o circunferencial. También se puede encontrar en el ciego, en el largo como placas,
en el colon mayor, placas regional o circunferencial y el colon menor. El diagnóstico no es un signo patognomónico. Puede haber ruidos peritoneal normal, no específico de una inflamación. La histopatología muestra una severa inflamación, una reacción inflamatoria severa que involucra la submucosa, la parte muscular y la serosa. Hay eosinófilos, macrófagos, linfocitos y fibroblastos. En la parte no lesionada hay muchos macrófagos. La palpación transrectal es de utilidad en el diagnóstico de las afecciones del intestino delgado. Se pueden palpar distensiones de asas intestinales seguido a siguiente una obstrucción estrangulada o no estrangulada. Puede palparse una sobrecarga o impacción del ileo. La impactación se sitúa en la parte terminal del ileo. Se palpa una masa dura en forma de cilindros en dirección del cuadrante dorsal derecho. Algunas asas dilatadas del intestino delgado pueden ser igualmente palpadas. La hernia inguinal estrangulada del potrillo, del potro, no, perdón, del patrillo puede estar palpada también. Se trata de la hernia la más clásica. Se palpa a la entrada del anillo inguinal un meso muy tendido y muy doloroso, asociado a asas intestinales delgadas dilatadas. No hay que confundir esta alteración con la encarcelación de una asa intestinal al interior del conducto deferente, porque parece lo mismo a la palpación transrectal.